Vamos a reparar el parlante. Este parlante está comido por insectos, está picado por polilla. Entonces vamos a tapar esos agujeros y vamos a humedecer la zona de donde vamos a colocar con una goma elástica para que no sea tan rígida. Entonces humedecemos el perímetro donde va a ir el parche, y previamente lo hemos hecho de un cartoncillo muy similar, y vamos igualmente a humectarlo para que tenga el agarre, para que vaya soltando un poco la fibra también del mismo. Entonces ya lo tenemos. Vamos a colocarlo en el perímetro. Le damos un poco de lo que falta para tapar el contorno. Y esperemos que seque un par de horas, con lo cual habíamos tapado ese agujero. El otro está aquí. Algo similar vamos a hacer. Vamos a humectar el canal, porque este es un canal, y en la parte que vamos a parchar vamos a darle una forma de canal para que pueda amoldarse. Igual lo humectamos. Con lo cual vamos a la reparación del cristal del dial, como ustedes ven, prácticamente no tiene ninguna inscripción, todo se ha borrado. Lo he escaneado, lo he trabajado en Illustrator, ya lo tengo dibujado, y este es el resultado. Ahora, el verdadero solamente era la parte amarilla, y lo que transparentaba era el color de la baquelita, pero eso va a ser imposible, porque si le hago un mica transparente no tiene la intensidad del amarillo. Entonces sencillamente voy a adosar al cristal lo de atrás, y como tiene luz posterior va a haber un efecto sombra que la aguja va a marcar. Eso es lo que espero, ojalá me resulte. Entonces lo primero que tengo que hacer es limpiar el cristal, porque esto que está acá, fíjense,
con el dedo se desprende de lo quemado que está. Entonces vengo para enseñarles cómo queda el chasis. Bueno, lo he impreso en papel fotográfico, ya limpié el cristal, ahora lo voy a fijar encima, exactamente encima, para conseguir, digamos, un efecto muy similar. Lo tengo como lo tengo con cinta adhesiva, ya fijamos la parte superior y la parte inferior por igual. Entonces ya tendríamos el dial. Esta parte van a estar ocultas, los laterales, y el efecto con el foquito atrás debería de hacerme un efecto sombra. Eso es lo que espero, y vamos a armarlo para ver cómo queda, por lo menos en el gabinete, todavía no con el chasis. Bueno, este es como me está quedando. Le he puesto el nuevo tapiz, ven que queda muy bien queda, ha agarrado el color del fondo, el dial ya está puesto, el cristal, y esperemos que con la luz del foquito me haga el efecto sombra. Por el interior ya le hemos puesto el parlante, le he puesto unos topes para que no se baje el dial, la parte inferior, a los dos lados, igual que al parlante le he puesto 4 topes de EVA, que es esa espuma plástica, los protectores para el conector, para después taparlos y evitar cruces. Acá va a ir el ojo mágico, y lateralmente le he puesto una platina metálica autoadhesiva, que es la pantalla en donde se conecta ese cable suelto que había. Era para que haga un efecto de antena, de antena de ayuda, y tiene que ser metálica. Entonces vamos a ver si la idea era conseguir la continuidad, ¿no es cierto? Porque acá hay 3 tiras, y lo que tenemos que conseguir es que haya continuidad entre ellas. En una ha sido sin ningún problema, y la otra también hemos conseguido, y la tercera también. ¿Ven? Estoy con las 3. Entonces hay continuidad en las 3 para que me haga el efecto de pantalla. Esto es todo con respecto al gabinete. Por ahora no estoy haciendo más. Vamos a continuar con el chasis y dejamos por un lado, por un momento, el gabinete. Vamos con la parte teórica de lo que es la explicación de lo que serían las etapas 3 y 2.
Es decir, lo que vamos a ver aquí es la válvula B3 y la válvula B2. Decir que la válvula B3, sencillamente como está puesta acá en este esquema, es una válvula amplificadora o una preamplificadora de lo que va a entrar en la válvula de potencia que ya vimos. Normalmente en esta etapa, que es en la etapa tercera, esta válvula es una válvula detectora que corrige la mitad de la señal positiva, la elimina con un diodo, con uno de los diodos, y la otra mitad la amplifica para que pase a la siguiente etapa, amplificada después de haber sido filtrada. En este caso, en este diseño para esta radio en particular, vemos que los diodos que están aquí están conectados a masa. Significa que estos diodos están anulados y esta válvula se convierte únicamente en una válvula, una amplificadora, una amplificadora de potencia, una preamplificadora, como quieran llamarle. Entonces acá se aumenta el voltaje de la señal y acá se vuelve a aumentar, que ya lo vimos esto. Entonces, para revisar esta válvula, lo que vamos a tener que hacer es inyectarle en la reja de control una señal de audio. Recuérdense que estamos todavía en la etapa de audio frecuencias entre 20 y 20.000 Hz que se pueden escuchar. Entonces vamos a inyectarle acá una señal dentro de ese rango para ver si la escuchamos en el altavoz o en el altoparlante, y eso nos diría de que de aquí para adelante, de la B3 para adelante, estaría bien. ¿Cómo funciona? Pues viene la señal por acá, la que sale del segundo transformador de frecuencia intermedia. Lo que está haciendo este esquema acá es, va a venir la señal, parte de la señal es filtrada, y al ser filtrada es llevada a masa. Con este condensador vamos a lograr eliminar las pequeñas, las crestas, unir las crestas de la señal de frecuencia intermedia para convertirla en una señal de baja frecuencia. La señal que va a pasar por el potenciómetro va a pasar a través de este condensador de acoplo a la reja de control. Este condensador de acoplo elimina la parte que puede filtrarse de corriente en alto voltaje continua, lo elimina, solamente deja pasar la corriente alterna que nos está dejando esta señal. La altura de la resistencia, este es el potenciómetro, hará que pase más o menos señal a masa. Entonces se convierte en un divisor de tensiones. Esto hace que la señal llegue con más o menos voltaje. Por eso es que estamos hablando de un control de volumen. Pero aparte de ese control de volumen que tenemos acá, aquí tenemos una resistencia que también ayuda a pasar parte de la resistencia con este condensador, con lo cual también se convierte en una especie de filtro de tono. Algunos tonos van a poder ser llevados a masa para que no pasen a esta reja de control. Recapitulando, la señal que viene de la válvula anterior, que acá sí está haciendo la función de detectora, este diodo, va a venir la señal, acá solamente pasa media señal, media onda, porque la otra onda es filtrada, y la onda que pasa es la que viene por la parte de abajo.
esta onda, a través de esta resistencia, es filtrada la señal, que acá tenemos una señal todavía en frecuencia media, es decir, en 452 kHz, modulada, o sea, pero tenemos la mitad de la onda modulada. Aquí le quitamos la frecuencia en los 452 y dejamos solo la parte de la modulación para que viaje por aquí y que sea trasladada a la reja de control. Esta función se hace en esta parte del transformador, en la segunda bobina del segundo transformador. En la primera bobina, ya pasando a lo que sería la etapa de amplificación de frecuencia intermedia, estamos viendo de que la señal que sale de la primera bobina va a entrar a la reja de control, va a ser amplificada y va al segundo transformador ya amplificado por aquí, para que a su vez sea inducido mediante este arreglo a la segunda bobina. Vean que acá hay un positivo, un B+, significa que esta placa viene con alto voltaje, con la parte de voltaje que está encima de los 120, 150 voltios en continua. Este es un circuito tanque, por eso hay condensador con bobina. Y este es un circuito tanque que en 452 kHz es su mayor eficiencia. Y acá también hay un circuito tanque que en 452 lo recibe para hacer su máxima eficiencia y hacer lo que hemos explicado. En este ramal de circuito lo que estamos haciendo es recurriendo al control automático volumen, que la señal que viene por acá, parte va para abajo, pero parte va a retornar, pasa por esta resistencia, a la vez sirve para alimentar nuestro detector óptico o ojo mágico, dependiendo la intensidad de la señal, va a ser que llegue más o menos voltaje a la reja de control y abra o cierre el ojo mágico. Si llega un alto voltaje negativo, porque recuérdense que esta es la parte negativa de la bobina, significa que el volumen está alto, va a venir por la parte izquierda, va a ser alimentado con este condensador que está chasis y va a regresar a la segunda bobina del primer transformador para ser realimentado. Al entrar como una señal relativamente importante, sube la parte negativa de la reja y al subir la parte negativa hace que pase menos electrones, por lo tanto baja el volumen. Entonces acá estamos haciendo un control de volumen. Volumen alto, como es negativo, viene, regresa, entra acá, vuelve negativa la reja y hace de que fluyan menos electrones y a su vez llega menos voltaje acá y menos voltaje se induce y baja el volumen. De igual forma, no solamente en esa bobina, sino que sigue este camino y es realimentado en la reja de control de la mezcladora o de la primera válvula. También, si la señal es alta, va a venir por acá y al ser negativa, en la mezcla va a influir para que reduzca la emisión y pase menos volumen en este primer transformador. Esto le llaman control automático de volumen. Y con eso hemos explicado lo que sería la etapa de preamplificación y la etapa de amplificación de frecuencia intermedia con detección. La detección es en este diodo, porque el diodo de la izquierda está conectado a masa anulado, el diodo de la derecha sí funciona, y lo que está haciendo es que la señal que llega inducida a esta parte derecha de la bobina
al estar conectada con el diodo filtra la señal y solamente hace pasar la parte negativa, la parte positiva se elimina. Como vamos a comprobar esta parte de la radio, igual estamos con frecuencia intermedia. Tenemos que ingresar acá en la reja de control una frecuencia preferible, vamos a ingresar los 452 kHz que recomienda el fabricante que sea la eficiencia óptima para estas bobinas, y tenemos que escucharla en el altavoz. Esta señal que vamos a ingresar acá, a diferencia de las señales que ingresábamos en la parte de audio, tienen que ser señales moduladas. ¿Por qué? Porque la frecuencia es de 452, eso no es audible. Al ser modulado, la señal modulada que viaja encima de esta portadora es la que vamos a escuchar. Entonces recuérdense, tenemos que acá ingresar una señal con el generador de señales modulada. En la parte anterior no necesita ser modulada, es una señal de baja frecuencia, porque la baja frecuencia viene de este punto para adelante. Entonces de acá para adelante ya hemos hecho la prueba con baja frecuencia, y acá vamos a hacer prueba con radiofrecuencia o frecuencia intermedia. La señal la inyectamos acá. También podríamos verificar acá la salida si amplifica la señal a través de un detector de seguimiento de la radio, que hay unos aparatitos. Pero si escuchamos la señal poniéndolo acá en el altoparlante, significa que esto está bien. Pudiese ser que dos problemas: que la válvula esté mal y no transmita sonido, no escuchemos nada, o que cualquiera de estas bobinas esté abierta y el transformador no funcione, tampoco escuchamos nada. Los dos son posibles complicaciones. Hay que verificar que nos llegue voltaje a la placa a través de este dB+, y también que llegue voltaje a esto es la reja de pantalla, que también es alimentada por el B+. Hay que verificar que lleguen esos dos voltajes, porque esta reja de pantalla ayuda al paso de electrones. Entonces esto lo vamos a ver en la práctica ahora. Vamos a inyectar señal acá para verificar en baja frecuencia, señal acá en frecuencia intermedia modulada en este caso, y vamos a ver si de aquí para adelante la radio nos camina bien. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a seguir con la parte práctica de este episodio y vamos a verificar, según nuestro esquema, necesitamos verificar la válvula B3, que es la EBC41, y también de paso vamos a verificar la B2, que es la EBF80. Este es un amplificador de frecuencia intermedia que también funciona como detectora, aunque normalmente la detectora es en esta sección, pero estos dos diodos están conectados a tierra, entonces están anulados como función de detección y los están pasando a la etapa previa. Entonces vamos a verificar estas dos válvulas. Primero, para verificar la B3, la EBC41, esta etapa de acá, de aquí hasta el final, es la etapa de audio frecuencia. Son frecuencias relativamente bajas, audibles, que van desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Eso significa que el oído humano puede escucharla directamente sin ningún problema. Encima de los 20.000 o por debajo de los 20 Hz, ya el oído humano no las aprecia y se nos convierten como invisibles. Nosotros no las detectamos. Entonces tenemos que entender que aquí tenemos que inyectar señales de audio. ¿Qué cosa es una señal de audio? Es una señal que no necesita estar modulada, porque acuérdense que aquí vamos a hacer la demodulación, la detección, y la convertimos en una señal sinusoidal simple de baja frecuencia o de audio frecuencia,
y una señal de baja frecuencia no está modulada, por lo que vamos a ver que necesitamos una figura como esto. Aquí en la pantalla del osciloscopio ustedes lo están viendo parpadear, pero en realidad se ve estable. Es cuestión de frecuencias de grabación. Lo único que he hecho es conectar la salida del generador de señales, del generador de ondas, al osciloscopio, para que vean la señal. Estoy con una señal de 1 kHz, que es audible. Ahora vamos a verlo. Si yo elevo, en lugar de 1, le pongo 2 kHz, ven que me aumenta la frecuencia, 3 kHz, 4 kHz, y va aumentando la frecuencia. Entonces, esto sería lo que es la señal audible de 1 kHz. En las secciones anteriores a esta etapa, acá trabajamos con radiofrecuencias, y como son frecuencias muy altas, por acá hay frecuencia intermedia, frecuencias medias, y acá hay frecuencias altas de la radio, acá necesitamos necesariamente, para escuchar una señal, modularla. ¿Qué se llama modular? Modular se llama viajar encima de las frecuencias altas con una señal audible, de manera de que la frecuencia alta nos sirva de carrier o de portador, y la moduladora nos sirva de darle forma a la onda. Y voy a ponerles el ejemplo en el osciloscopio. Vamos a hacer con este aparatito, con un generador de frecuencias, una frecuencia de amplitud modulada. Entonces aquí tendremos, como es la mezcla de dos señales, es la mezcla de dos frecuencias, vamos a poner como señal 1 para la modulación. Como explicaba, cogemos en el canal 1 452 kHz y vamos a modularla inyectando en el canal 2 una señal de 1 kHz. Eso significa, si ustedes ven la señal, vamos a quitar esto, si ustedes ven la señal, que acá encima está yendo la señal moduladora. Esto es de 1 kHz, que está viajando encima del área que se ve verde y continua. En realidad no es que sea continua, sino que acá hay una frecuencia de 452 veces más alta que acá. Entonces se ve, son tan unidos las subidas y bajadas, que se ve como si fuera continua. Pero esto no es se dan cuenta cómo cuando amplío cómo se separan. Esto es una señal modulada. Lo que vimos primero es una señal directa de audio. Esta señal modulada la vamos a usar para introducir señales en la parte inicial del circuito. Y lo que vamos a escuchar, sencillamente, cuando la detectora trabaje, va a eliminar esto y solamente va a quedar la señal que está viajando encima de la portadora. Entonces vamos a escuchar esta, que es de 1 kHz, que eso sí lo vamos a escuchar porque 1 kHz es audible para el oído. Esta señal menudita no es audible. Entonces, dicho esto, vamos a inyectar con este generador. Primero, para demostrarles, vamos a inyectar en las fases previas la señal de 1 kHz, y aquí le comenzamos a introducir la señal de 452 modulada con 1 kHz, para que podamos escuchar algo en el altavoz si todo está conforme. Lo único que tenemos que verificar es, si no hubiera señal acá, pudiese ser de que en esta etapa que el transformador está fuera de
regulación, está totalmente movido, o está alguna de las bobinas rota o abierta y hace que no pase señal al resto del circuito. Entonces, dicho esto, vámonos sobre la radio y vamos a escuchar los pitidos estos que estamos hablando. Ya tengo la radio encendida. No sé si notan el parlante de taller que está conectado acá en la parte de atrás. Por ahí debe sonar algo. Vamos a inyectar señal y, como les dije, primero vamos a manera de comprobación, vamos a inyectar una señal de audio en la parte derecha, partida acá para adelante, y vamos a comenzar, para no hacerla larga, en la reja de control del B3 del EBC41, que es la reja de control de la G1, que es la apatía 3, y la apatía 3 es justamente en donde se junta con el condensador C60. El condensador C60 es este. Entonces, estos son las puntas de... Quiero mencionarle dos cosas. Primero, que ahora que acabo de encender la radio, no tenía sonido alguno. Y después de haber verificado que antes, como hemos hecho algunas pruebas, sí tenía sonido, y que me había percatado de que lo que había sucedido es de que a la hora de asegurar las bobinas, que son con estos fierritos que lo presionan, que son de este tipo, a la hora de presionar con esta patita de acá de la esquina, esta L, había presionado un cable, y al presionar el cable estaba haciendo corto, estaba uniendo la masa con un cable B+, que es el cable que llega la corriente en alta, el voltaje en alto, y me anuló completamente la señal, y la válvula rectificadora, la EZ80, se comenzó a poner rojo incandescente, el cátodo. Por lo tanto, estaba haciendo un corto, y me di cuenta que era esa tontería, y por esa tontería pues podemos malograr válvulas. Tengamos mucho cuidado con estas cosas. Estos son los dos terminales del generador. Vamos a poner uno a masa, y al conectar este otro con el ingreso de la reja de control de la B3, deberíamos de tener un pito en el parlante de taller. ¿Por qué le pongo este condensador? Porque muchas veces no vayamos a equivocarnos a la hora de tocar el punto, y tocamos un punto que llega a voltaje en alta, y ingresa el voltaje en alta al generador y nos lo llevamos. Ya me pasó con uno anterior, que quemé uno de los canales por meter voltaje en alto. Con un condensador lo que hacemos es evitamos que ingrese corriente continua a este cocodrilo, solamente pudiese entrar corriente en alterna, y entrar y salir. Entonces ahora vamos a ver ¿ven el pito? Con eso estamos verificando que la señal lo estoy conectando aquí. Significa que toda esta parte de la radio está bien. Ahora vamos a retroceder y vamos a ver en la B2. Quiero también ponerla en la reja de control de la B2, que es la apatía 2. En el pin 2 deberíamos de tener un sonido, si es que estas bobinas están bien. Aquí viene un segundo problema que después lo vamos a explicar. Pero para inyectar señal acá necesito una señal modulada. Entonces la señal modulada tiene que ser en 452, que es lo que estamos trabajando, y la frecuencia que va a ir la moduladora vamos a ponerla en 1 kHz, correcto, y le decimos que module en AM. Entonces ya está acá, ya
hay una señal modulada. Entonces vamos a ponerla en la partida 2 de la válvula 2 y deberíamos escuchar también un pitido. Incluso cuando lo acercamos ya deberíamos escuchar por la radiación. ¿Se dan cuenta? Sin tocar ya comienzo a notar indudablemente que si toco la partida 2, esto ya lo puedo apagar. Con esto, ¿qué cosa estoy diciendo? Con esto lo que estoy diciendo y hemos avanzado es que en este momento ya tengo la certeza de que de aquí para adelante la radio me está funcionando. Eso significa de que tenemos todo operativo de aquí para adelante. Ahora vamos a aprovechar y no solo meter la señal aquí, sino vamos a meter señal. No, mejor lo dejamos para cuando explique esta válvula. Por ahora hemos avanzado de aquí para la derecha. Un posible problema que nos podemos encontrar, si no hubiéramos tenido el pito, el sonido, y hubiésemos verificado que los voltajes y todo está bien, significa que la bobina de la frecuencia intermedia está mal. Las bobinas de la frecuencia intermedia son de este tipo. Y lo que quiero con ustedes es, voy a posicionarme mejor la cámara, los voy a explicar y seguimos. Deme unos minutos que me acomodo. Vamos a hablar un poco de estas bobinas de frecuencia intermedia. Estas bobinas, para poder, en realidad son dos transformadores de frecuencia intermedia. En cada uno de ellos hay dos bobinas, acá hay otras dos bobinas que funcionan como transformadores y que adentro van a tener unos condensadores para conformar un circuito tanque en cada lado y dejar pasar cierta frecuencia específica que en el caso del fabricante nos dice que la mejor eficiencia para estas bobinas son del tipo Philips, que son cuadraditas. Las comunes son unas latas redondas parecidas a un electrolítico, que van incluso en estos agujeros que están hasta preparados para latas redondas, pero estas son las del tipo Philips. Estas bobinas se regulan, contienen unos tornillitos aquí encima, muy delgados, que con un desarmador pequeñito pueden moverse, pueden girarse. Normalmente, si ustedes las ven, están pintadas con un color rojo o con una cera o un lacre para evitar que se muevan con la vibración del sonido. Cuando estos tornillos se desplazan, tienen en su conexión interna una ferrita, que es un núcleo metálico que se desplaza por el interior de la bobina. Al desplazarse por el interior de la bobina, lo que está cambiando es la inducción. Y al cambiar la inducción, el circuito tanque se va afectando, porque la resonancia, que es el momento en donde encuentra la frecuencia más eficiente, se va alterando. Y lo que hay que regularla es para que estén, como de fábrica indican, en 452 en este caso. Hay otras radios que trabajan a 455, otras que trabajan a 457, pero en este caso 452. Para tener la mejor eficiencia de transferencia y de sonido, tienen que estar calibradas en 452. Si está encima o debajo, lo que perdemos es calidad de transmisión y vamos a conseguir un sonido no tan eficiente y vamos a estar eliminando calidad a la conversión de esta señal. Por lo tanto, paso importante para el ajuste de las frecuencias intermedias de estos transformadores,
es regular con estos tornillos. El problema es que, vamos a verlo, acá hay una bobina, acá hay otra bobina, y estos tornillos se tienen que aflojar, meter o sacar para que se vaya desplazando el núcleo de ferrita y nos vaya cambiando la carga inductiva y nos va cambiando la frecuencia de resonancia. Pero cuando yo trato de desajustar estos, con los años que tienen, estos se pegan y como que se sueldan. Entonces a veces es muy difícil soltarlos. Y este tipo de bobinas, para soltarlos, normalmente se calienta con el cautín y se pone aquí en la punta por unos 5, 6, 7 segundos hasta que el metal esté caliente y derrita la cera y derrita toda la suciedad y la grasa del tiempo y podamos girarlo libremente. Si uno lo fuerza sin haber desajustado previamente, lo que corre el riesgo, que es lo que ha pasado con este ajuste específicamente, de romperlo y desprenderlo. Y si lo rompe y lo desprende, ya esta bobina no se puede regular y es un dolor de cabeza repararlas por lo delicado que son este tipo de bobina Philips. La verdad es que son un dolor de cabeza y todo el mundo se queja de las mismas. Vamos a verla incluso por adentro. Esta es una bobina de otra radio muy similar. Acá tiene el ajuste que les digo. Si ven, acá está el tornillito que aquí está pintado de rojo. Aquí no. Va dentro de un tubito plástico blanco. Y acá están las dos bobinas. Acá hay dos bobinas en este caso. Y lo que va a pasar es que cuando se desplace el núcleo va a crear va a cambiar la inducción, la carga transmitida de una a otra. Y hay que buscarle la posición para lograr el óptimo para la frecuencia que está diseñada esta bobina. El apriete del tornillo contra el tubito plástico blanco sencillamente es por ajuste simple. Está tan apretado que a la hora de girar esto, el mismo plástico hace que esto se desplace para adentro, para afuera, y empuja a la ferrita que tiene unida en la punta. El problema es que si acá está trabado, está bloqueado, y nosotros lo forzamos, o la ferrita puede estar media trabada y bloqueada, y lo forzamos, lo que hacemos es romper la unión que está dentro de este plástico blanco del tornillo con la ferrita. Y cuando se rompe, por más de que movamos el tornillo, no vamos a conseguir desplazarla más, por lo que prácticamente estamos malogrando la bobina. Repararla es sacar por el mismo tubito que está aquí la ferrita interior, sacar el tornillo, ver cómo nos ingeniamos para unirlo y volverlo a posicionar internamente. Este es su tapa, su blindaje que le llaman. Esto lo que hace es aislarlo de cualquier carga, inducción de alguna frecuencia. Entonces está creando un campo de protección. Regreso a esto. ¿Qué pasa? Si aquí no me permite regularlo, porque ya se ha roto, que aparentemente es lo que está pasando acá, pudiésemos tener la suerte de que lo hayan tratado de forzar por algún motivo, por algún otro desperfecto de la radio, pensando que este era el problema, y la verdad es que este no ha sido el problema, y al desprenderlo se ha quedado con la regulación anterior. Y hemos visto que al ponerle señal en esta válvula, en la celda, en la red de control, sí ha pasado sonido al resto de la radio. Por lo tanto, esta bobina, sí, pese a que no se puede regular, aparentemente está bien regulada. No es necesario tocarla. Ahora, pudiese ser que no esté en el óptimo, pero suena relativamente bien. No sé si pasa lo mismo con esta. Entonces vamos a tratar de ver primero si están sueltos, si se pueden soltar para regularlos, pero con la antigüedad que tienen y con el estado que las veo, estas bobinas que son, repito, un dolor de cabeza,
Si llega a pasar el sonido a través de ellas sin tocarlas, en buena hora. Esta válvula tiene una protección metálica que es sencillamente también es otro aislador de señal para evitar que aquí se contaminen con señales que recoja de la radio y se mezclen señales y haya interferencias. Entonces incluso tiene un tornillito, acá lo tengo de cabeza, tiene un tornillito acá que normalmente iba fijado en algún punto a masa. Como acá no lo tiene, aparentemente se está adaptado. Entonces, explicado eso, ya hemos revisado la radio de aquí para la derecha, tal como le expliqué también en el esquema. Dicho esto, entonces vamos a continuar con el avance de la misma restauración.